Incluso UNICEF lo reconoce. La pobreza está cayendo con fuerza en la Argentina. Veámoslo. Los datos de evolución de la pobreza durante los 2 primeros años de presidencia de Javier Milei son tan buenos que muchos peronistas eligen no creérselos. Experimentan una poderosa disonancia cognitiva entre su sistema de creencias, que el libertarismo es malo y el peronismo es bueno, y la realidad tal como se desprende de esos datos estadísticos. Y siempre que una persona experimenta una disonancia cognitiva, una tensión entre sus ideas o entre sus ideas y la realidad, busca un atajo para resolverla. Las personas honestas revisan su sistema de creencias. Las personas deshonestas tratan de aferrarse a ese sistema de creencias a una costa de rechazar lo que nos está indicando la realidad. Y este es el caso de muchísimos peronistas, que enfrentados a unos buenos datos de evolución de la pobreza, prefieren desacreditar esos datos antes que reconocer que las políticas libertarias de Javier Milei están dando sus frutos a la hora de mejorar la calidad de vida de aquellos que menos tienen en Argentina. ¿Y cómo intentan desacreditar esos datos? Pues o bien nos dicen que el INDEC, la institución pública que elabora estas estadísticas de pobreza, ha sido tomada por el mileísmo y que por tanto ha cocinado los datos, algo por cierto bastante difícil de defender, porque el director del INDEC sigue siendo el mismo que el que nombró el gobierno peronista anterior, por tanto es un nombramiento peronista, no mileísta, o bien recurren a esto, que no tiene mucho recorrido, o bien se acogen a que las estadísticas de pobreza en Argentina tienen una metodología desfasada, caduca, que ya no refleja la realidad social del país. Por supuesto, y como ya tratamos en un vídeo anterior, incluso aunque actualizáramos esa metodología, la evolución de las cifras de pobreza durante la presidencia de Javier Milei sigue siendo muy positiva. Pero esta segunda parte nunca te la cuentan. Prefieren cuestionar la metodología de las cifras de pobreza del INDEC sin profundizar en si una posible mejora de esa metodología cambia o no cambia de manera importante el mensaje fundamental que está transmitiendo esa estadística. Es decir, que la pobreza está cayendo, ha caído de manera muy notable en Argentina. Sea como fuere a esta estrategia desesperada de cuestionar la fuente de los datos de pobreza, le queda cada vez menos recorrido. Y es que hace unos días, UNICEF, un organismo nada sospechoso de ser mileísta o de estar bajo el control del mileísmo, publicó, como viene haciendo desde el año 2020, su encuesta rápida a hogares con niños, niñas y adolescentes. Una encuesta en la que busca radiografiar la situación económico-financiera y social de los hogares con niños en Argentina. ¿Y qué se desprende de esta encuesta elaborada por UNICEF al margen del INDEC y de la metodología del INDEC en Argentina? Pues que, como dice el INDEC, la pobreza está cayendo con fuerza en el país. En este primer gráfico, por ejemplo, podemos observar el porcentaje de hogares con niños y niñas en donde los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir gastos corrientes. Y como podemos ver, en el año 2025, ese porcentaje es del 31%, muy por debajo del 48% que alcanzó en el año 2024, el año del ajuste presupuestario y de la recesión de unos meses derivada de ese ajuste macroeconómico, pero también inferior al porcentaje del año 2023, cuando gobernaba el peronismo, de hecho 10 puntos inferior al 41% de hogares con niños que en el año 2023 no podían atender sus gastos corrientes, y también inferior al porcentaje del año 2022. En el año 2022, los hogares pobres, según esta definición de UNICEF, eran el 33% y en el año 2025 el 31%. Y si desagregamos por partidas específicas de gastos que esos hogares no pueden atender, veremos que la capacidad adquisitiva de los hogares con niños mejora muy sustancialmente en todas las partidas.
En este segundo gráfico observamos que en el año 2025 el 28% de los hogares no puede hacer frente al gasto de libros, cuando en el año 2023 era el 48%, una caída de 20 puntos. Lo mismo cabe decir respecto a excursiones y salidas. En el año 2025 el 26% no se las puede permitir, en el año 2023 era el 44%. Respecto al material escolar, en el año 2025 el 18% no puede hacer frente a él, en el año 2023 era el 31%. O en cuanto al transporte, que ha sido uno de los servicios donde Milei ha recortado más los subsidios. En el año 2025, el 16% de los hogares con niños no podían hacer frente a los gastos en transporte. En 2023, con muchísimos más subsidios públicos y mucha más inflación, era el 27%. Y respecto a la vestimenta y al abrigo, en el año 2025 el 16% no puede pagarlo, en 2023, antes de Milei, era el 25%. O de nuevo, en este tercer gráfico se les pregunta a los hogares si por falta de dinero tuvieron que dejar de acceder al sistema de salud. Después de los muchísimos recortes que ha aplicado Javier Milei a la sanidad pública y al subsidio de los medicamentos, y lo que le responden los encuestados a UNICEF es lo siguiente. En el año 2025, el 24% de los hogares con niños tuvieron que dejar de acudir al médico o al dentista, frente al 35% del año 2023 o al 24%, exactamente el mismo porcentaje, con muchos más subsidios y mucha más inflación, en el año 2022. Y a su vez el 15% dejó de comprar medicamentos en el año 2025 porque no se lo podía permitir, frente al 19% en 2023 o al 17% en 2022. Por tanto, también en esta materia ha habido una mejoría clara entre los hogares argentinos. Y por último, en este cuarto gráfico se les pregunta por las cosas de comer. El porcentaje de hogares que tuvieron que dejar de comprar algún alimento por no tener dinero. En 2025 fue el 29%, mientras que en 2023 alcanzó el 41%, en 2022 el 36% y en 2021 alrededor del 40%. Por tanto, también aquí la mejora es muy sustancial. Los hogares que no podían comprar los alimentos que deseaban han caído en 12 puntos porcentuales durante la presidencia de Javier Milei. Y esta caída multidimensional de la pobreza, esta caída de la pobreza en todos los órdenes, no es algo que constate un organismo público dependiente del gobierno argentino, como podría ser el INDEC, sino una organización dependiente de las Naciones Unidas, poco sospechosa de ser ultraliberal, como es UNICEF. Y por desgracia, en lugar de alegrarse de que la pobreza efectiva esté bajando en Argentina después de la aplicación del programa de estabilización macroeconómica de Javier Milei, muchos peronistas que dicen anteponer el bienestar de la patria a todo lo demás, seguirán aferrados a su negacionismo económico y social porque en el fondo ni les preocupa la patria ni la verdad. Lo único que les preocupa es conquistar el poder a una costa, como han hecho históricamente, de destruir la patria y de propalar la mentira.